Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Diabetes sin Problemas. Estamos ya en los últimos capítulos, espero que les esté gustando, que les esté sirviendo y el día de hoy vamos a leer este capítulo que se llama Resumen de Recomendaciones. La diabetes es un problema de salud que puede causar grandes sufrimientos y que destroza vidas. Al ir escribiendo este libro tuve una experiencia casi existencial, porque mientras organizaba los distintos temas y listaba los cientos de estudios clínicos publicados que demuestran que lo que aquí estoy explicando, más que opiniones de Frank Suárez, son verdades documentadas, me preguntaba, si todo esto se sabe y está documentado en la literatura científica, ¿por qué se sigue permitiendo que los diabéticos y sus familiares cercanos que les cuidan no conozcan esta información? La conclusión a la que llegué fue que existen dos razones principales para que la epidemia de diabetes continúe creciendo de forma descontrolada. La primera razón para permitir que continúen empeorando los diabéticos es el desconocimiento sobre la diabetes. Tanto el diabético como sus familiares cercanos que le cuidan desconocen las causas, los factores de dieta o de estilo de vida que agravan la diabetes e ignoran las formas de controlar los niveles de glucosa o incluso de evitar los daños de esta enfermedad. En fin, tienen desconocimiento. No se entiende esta enfermedad. El paciente diabético primero recibe una noticia devastadora de tienes diabetes y simplemente no entiende la diabetes, por lo cual no la puede controlar. No se puede controlar algo que no se entiende. Tratar de controlar algo que no se entiende es como tratar de volar un avión sin haber tomado clases de aviación. Eventualmente se estrellará. ¿Qué es lo que le pasa a los diabéticos? Muchos diabéticos no entienden por qué, al pasar un mal rato o recibir una mala noticia, se les sube la glucosa, debido al exceso de hormona de estrés, el cortisol y la adrenalina, aunque no hayan comido nada en muchas horas. Otro ejemplo sería el diabético que por desconocimiento se come un postre o unas galletitas orgánicas, sugar free, libres de azúcar, que por supuesto fueron fabricadas con harina de trigo, un carbohidrato refinado. Muchos diabéticos o sus familiares cercanos no logran comprender por qué un alimento libre de azúcar les sube el azúcar de la sangre, es decir, la glucosa. Si era un alimento que no tenía azúcar, un ejemplo adicional sería el diabético que tiene muy mala calidad de sueño, que duerme de forma interrumpida durante la noche y que no se explica por qué. Al otro día amanece sintiéndose cansado e irritable, mientras su glucosa se comporta de forma errática y en un constante sube y baja, por el daño en su sistema nervioso que causa la falta de un sueño reparador. Podemos resumirlo en una palabra: ignorancia. A los diabéticos no se les ha educado sobre su enfermedad, por lo cual no la pueden controlar. Los médicos que tratan a los diabéticos son personas buenas y dedicadas, que en realidad desean ayudar a sus pacientes, pero están siendo controlados por los seguros médicos, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, que reducen sus ingresos, que le limitan los tratamientos o medicamentos que pueden recetar para abaratar costos y que hacen lo posible para pagarles cada vez menos por cada paciente atendido. En efecto, en varios países los seguros médicos controlan los ingresos de los médicos y les ahogan con exigencias de papeleos y retrasos en los pagos. Los médicos cada vez reciben menos paga por sus servicios y se han visto obligados a compensar la baja paga que se les hace por cada paciente atendido, atendiendo a muchos pacientes más por día. Para colmo, demasiadas veces se ven amenazados por demandas legales de negligencia médica y por familiares agresivos que no comprenden por qué su ser querido continúa empeorando. La presión de índole económica y de papeleo administrativo limitan el tiempo que un médico puede dedicarle a cada paciente. No les permiten a los médicos tener el tiempo necesario para educar a sus pacientes sobre el control de la diabetes. El paciente abandona la oficina del médico con una receta en la mano para adquirir algún medicamento en la farmacia y con una tremenda confusión mental sobre su enfermedad. Obviamente, un paciente confundido y en ignorancia sobre su enfermedad no puede controlar la diabetes y la diabetes le controlará. Mientras esto pasa, las farmacéuticas enriquecen aún más
porque al no haber control de la diabetes, los síntomas de los diabéticos continúan causando estragos y cada vez son más los medicamentos y las dosis necesarias, lo cual se traduce a mayores ventas e ingresos. Conozco muchos médicos que de una forma u otra se quejan de que muchos pacientes diabéticos no siguen las instrucciones. La misma queja la he recibido de varios nutriólogos. Solamente faltaría ver si las recomendaciones prácticas sobre el control de la diabetes que le han estado ofreciendo a los pacientes diabéticos realmente funcionan. Estoy convencido de que el paciente diabético en realidad sí interesa controlar su diabetes y mejorar su salud. Por eso asiste a su médico o nutriólogo, pero si el paciente no entiende su diabetes, tampoco podrá controlarla. Si a eso le suma que las recomendaciones pueden ser tan inefectivas o imprácticas como contar calorías, unidades de intercambio, hacer 6 pequeñas comidas al día, etc., que el paciente diabético termine dándose cuenta de que nada de lo que le han recomendado funciona, por lo cual se siente fracasado. Eventualmente deja de seguir las recomendaciones. Es como el que se ha casado y divorciado varias veces, que llega al punto de no creo en el matrimonio y no quiere ni que le hablen del tema. Mi experiencia y la experiencia de varios amigos médicos y de nutriólogos en Puerto Rico y en México que han estado aplicando la dieta 3x1, la hidratación adecuada y las otras recomendaciones prácticas para restaurar el metabolismo que se ofrecen en este libro, ha sido todo lo contrario. Los diabéticos tienen buenos resultados y se mejoran reduciendo las necesidades de los medicamentos recetados con relativa facilidad. Si se le da una buena explicación de lo que es la diabetes, más unas recomendaciones que sean fáciles de entender y que le permitan sentirse bien y ver los resultados, el diabético la seguirá aplicando y obtendrá buenos resultados en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, siempre habrá un pequeño por ciento de diabéticos que simplemente no desean mejorar, porque están en tal estado de apatía y sin ganas sobre la vida que no harán nada para mejorar su salud, pase lo que pase. Mi experiencia es que ese grupo de diabéticos deprimidos que han perdido el entusiasmo de vivir son muy pocos. La gran mayoría de los pacientes diabéticos quieren adelgazar, quieren controlar la diabetes, quieren reducir la dependencia en los medicamentos y quieren mejorar su salud. Si se les da la oportunidad y si se les provee un método que sea fácil de entender y que produzca resultados uniformes como el que trae este libro. La falta de cumplimiento de un diabético con un programa de control de diabetes es en gran parte un índice directo de la falta de resultados positivos de las recomendaciones que le hacen. Si se le pide al paciente diabético que cuente calorías y reduzca la grasa y haciéndolo termina empeorando su condición de salud, como cualquier otro ser humano lo haría, dejará de seguir instrucciones. El diabético que fracasa repetidas veces por su desconocimiento sobre el control de la diabetes y que debido a ello solo recibe de su médico regaños, advertencias y aumentos en las dosis de los medicamentos, termina por caer en una apatía sobre el tema. La apatía es una actitud mental de nada me ha funcionado, por lo cual nada vale la pena y será lo que Dios quiera con mi diabetes. Muchas veces ese mismo diabético apático luego pierde la vista, se le dañan los riñones, sufre un ataque al corazón o hay que amputarle las piernas. He visto que lo único que produce un cumplimiento sostenido son los resultados positivos. Por ejemplo, la gente que llega a los centros Natural Slim buscando ayuda para adelgazar, generalmente ya han fracasado en incontables dietas anteriores. Si no logramos demostrarles en un corto tiempo que ellos pueden lograr resultados positivos, se darían por vencidos y perderíamos la oportunidad de ayudarlos a lograr sus metas de adelgazar. Para que un esfuerzo pueda ser considerado exitoso, debe producir resultados positivos. Cuando hay malos resultados, la gente no continúa interesada en cumplir, ni siquiera con los acuerdos que hayan hecho. Los malos resultados son tanto la causa de los divorcios de las parejas como de los pacientes diabéticos, que decidieron que no vale la pena tratar de controlar la diabetes porque nada de lo que me han dicho funciona. La actitud emocional del paciente diabético es determinante. Para la persona que ya está en un estado mental de apatía, no hay soluciones. La apatía es una decisión de nada se puede hacer al respecto o no vale la pena intentar nada porque nada funciona. Los diabéticos que han fracasado varias veces con el control de su diabetes o de su obesidad
caen en apatía sobre estas metas. Los seres humanos creamos nuestras emociones y actitudes ante la vida, pero además de emociones que varían de minuto en minuto, cada uno de nosotros tiene una cierta actitud general ante la vida. Unos somos más positivos que otros y hay algunos a los que realmente les pesa la vida. Se pueden observar las diferencias de actitudes en el hecho de que una persona con sed, que tiene una actitud positiva, observa un vaso que está medio lleno de agua y ve un medio vaso de agua para calmar su sed. Sin embargo, otra persona que tiene una actitud negativa mira el mismo medio vaso de agua y ve un vaso que está medio vacío de agua. El de actitud positiva ve el agua que tiene disponible para calmar su sed y el de actitud negativa solo ve el agua que le falta al vaso, aunque ambos están mirando el mismo medio vaso de agua. La segunda razón para que continúen empeorando los diabéticos es una mentalidad de apagar el fuego en vez de evitarlo. Se habla constantemente sobre controlar los niveles altos de glucosa de un diabético, pero nadie habla sobre cómo evitar que la glucosa se eleve a niveles dañinos para el cuerpo. Todo el énfasis es en apagar el fuego, en vez de evitar el fuego. Se confunde lo que sería una verdadera meta de controlar la diabetes, que sería lograr y mantener niveles normales de glucosa de 70 mg sobre dl a 130 mg sobre dl. Con medicar la diabetes, que es químicamente forzar una reducción en la glucosa utilizando medicamentos recetados. Ciertamente hay que reducir, aunque sea con la ayuda de los medicamentos recetados, los niveles de glucosa excesivos que puede tener un diabético en su sangre, porque de otra manera los daños a la salud no tardarán en producirse, pero en realidad lo único que puede verdaderamente controlar la diabetes es la educación, que le permita al diabético tener la prevención y evitar que la glucosa aumente a niveles que le hacen daño. Si el diabético no sabe cómo evitar la subida de glucosa que le causa daños a su cuerpo, los únicos que se van a beneficiar son los que venden los medicamentos para medicar la diabetes. Esto es exactamente lo que está pasando actualmente. Los únicos que se benefician de todo esto son las compañías farmacéuticas. La lógica dicta que solo hay que hacer esfuerzos por controlar aquello que se ha descontrolado. No hace ninguna lógica permitir que la glucosa de un diabético suba a niveles dañinos. Sí se puede educar al diabético para que evite tal situación, que luego habría que medicar. Sabemos que muchos de los medicamentos para la diabetes tienen efectos secundarios que complican la situación. Todo lo que se pueda hacer para educar y empoderar al paciente diabético y a sus familiares cercanos que le cuidan para reducir la dependencia en los medicamentos será de beneficio. La estrategia de las compañías farmacéuticas, que son las productoras de los medicamentos para el control de la diabetes y que se benefician en sus ventas por la falta de conocimiento de los diabéticos, es clara: reducir los excesos de glucosa y los daños al cuerpo que puede producir la diabetes a través de la medicación. La realidad es que reducir los niveles de glucosa artificialmente con medicamentos recetados ni siquiera reduce el riesgo de muerte de los pacientes diabéticos, tampoco las complicaciones con los daños a los riñones, ni la pérdida de la vista. Estudios recientes han demostrado que aquellos diabéticos que más agresivamente han estado siendo medicados para reducir la glucosa son los que más muertes han tenido. Esto se notó tan claramente que el estudio más importante que se estaba haciendo al respecto tuvo que ser cancelado por las muertes que se estaban causando en los diabéticos que más medicación utilizaban. Por otro lado, la necesidad de reducir la glucosa excesiva con medicamentos como insulina inyectada aumenta el riesgo de morir por cáncer en un 400%. Para cada problema o síntoma que trae consigo la diabetes: presión alta, triglicéridos altos, colesterol alto, depresión, insomnio, infecciones, etc., se ofrece algún medicamento recetado o píldora mágica que controle el dolor, la inflamación, la alergia u otro síntoma que se ha producido o agravado por la diabetes. El paciente diabético llega a la oficina del médico con niveles de glucosa excesivamente altos y sale de la consulta con una receta médica para la farmacia. En su mente, la única responsabilidad que lleva es la de tomarme la píldora a la hora indicada, porque en realidad no comprende qué es lo que debe hacer para evitar que la glucosa aumente a niveles dañinos. No tengo nada en contra de la medicación responsable,
que ordena un médico cuando se trata de condiciones que no se pueden controlar de ninguna otra forma. Hay cantidad de medicamentos que son muy útiles, que incluso salvan vidas. No obstante, por más de 15 años hemos visto que cuando un diabético obeso controla su consumo de los carbohidratos refinados y se mejoran los otros factores que le causan un metabolismo lento, se reducen o se eliminan con la supervisión de su médico la gran mayoría de los medicamentos que hacían falta para medicar su diabetes. Al adelgazar, los diabéticos que eran obesos recuperan su salud de forma sorprendente. A una gran mayoría de ellos, sus propios médicos les quitan la insulina, les reducen las dosis de los medicamentos orales, como la metformina, y gradualmente les van reduciendo todos los otros medicamentos, incluyendo los de la presión alta, colesterol, triglicéridos, insomnio. En mi opinión, los daños de la diabetes son catastróficos porque simplemente nos dedicamos a apagar el humo que produce el fuego, medicando el exceso de glucosa y los síntomas que produce una diabetes mal administrada. Mientras tanto, la inflamación y el daño hormonal que trae una diabetes descontrolada les destrozará la felicidad al diabético y a sus familiares cercanos, que se sienten impotentes mientras ven a su ser querido deteriorándose. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Resumen de recomendaciones. Nos falta una segunda parte y terminamos este capítulo. Prácticamente ya recibimos toda la información necesaria para llevar el control de la diabetes. Los capítulos que siguen solamente son un resumen de lo que hemos leído, así como sugerencias sobre suplementos naturales que nos van a ayudar a controlar la diabetes. Los espero en el próximo video. Vamos a continuar con este resumen. Muchas gracias por escuchar.